Hay un momento en la vida en el que pierdes tanto que crees que Dios te abandonó completamente. Yo conocí a alguien que vivió esa oscuridad devastadora. Lo perdió todo y llamó a eso ruina, castigo divino, fin de su historia. Hasta que años después, mirándose atrás con otros ojos, descubrió algo que la rompió y la sanó al mismo tiempo. Lo que ella llamó ruina durante años, Dios lo llamó camino. Quédate, porque esta respuesta no es obvia y tampoco llega rápido. A veces lo que parece el final devastador de tu historia es solo el final del capítulo equivocado que necesitaba cerrar. Había una mujer llamada Lucía, 52 años, que vivía en Toluca. Tenía una vida que desde afuera parecía perfecta. Esposo respetable, casa grande en buena colonia, estabilidad económica, todo lo que Lucía creía que necesitaba para ser finalmente feliz, hasta que todo se derrumbó en cuestión de semanas. Su esposo Rodrigo la dejó por otra mujer 20 años menor, sin avisos previos, sin señales que pudiera haber notado. 27 años de matrimonio borrados en una conversación de 10 minutos en la sala. Lucía tuvo que vender la casa en proceso de divorcio, mudarse con sus padres ancianos a los 52 años, empezar de cero como si tuviera 20, y se sentía destruida, humillada públicamente, como si Dios la hubiera castigado severamente por algo que no entendía. Lucía oró durante noches enteras, lloró hasta quedarse sin lágrimas, gritó al cielo con rabia: ¿por qué me hiciste esto, Dios? ¿Qué hice para merecer esta ruina completa? Pero solo había silencio del cielo. Y ese silencio divino dolía más que la pérdida del matrimonio. Los primeros 6 meses fueron los más oscuros de su vida. Lucía no quería salir de casa, no quería ver a nadie conocido, no quería existir en este mundo, porque su identidad completa estaba atada a esa vida de esposa de Rodrigo. Y sin ese título, sin esa casa, sin ese matrimonio, Lucía no sabía quién era realmente. Se miraba en el espejo del baño y veía solo fracaso, ruina, fin de toda historia. Una mujer de 52 años divorciada viviendo con sus padres ancianos. Y Lucía culpaba a Dios constantemente. Porque si Él era bueno, como decían en la iglesia, ¿por qué permitió que todo se destruyera así? ¿Por qué no detuvo a Rodrigo? ¿Por qué no salvó el matrimonio que ella tanto cuidó? Pero algo pequeño dentro de Lucía, algo que aún respiraba débilmente, susurraba cada mañana: sigue, solo un día más, solo hoy. Y Lucía seguía levantándose, no porque tuviera fe renovada, no porque entendiera el plan de Dios, sino porque todavía no tenía el valor de rendirse completamente a la desesperación. Pasaron 8 meses desde el divorcio, y Lucía empezó a hacer cosas que nunca había hecho en 52 años, no por elección voluntaria, sino porque económicamente no tenía otra opción más que trabajar. Lucía tuvo que buscar trabajo por primera vez en casi 3 décadas, y encontró algo que nunca había considerado posible: enseñar arte a niños en una escuela primaria pública. No era glamuroso ni bien pagado, no era lo que esperaba a los 52 años, pero algo profundo en Lucía se encendió cuando entraba a ese salón lleno de niños. Lucía empezó a pintar de nuevo después de 28 años, algo que había abandonado completamente cuando se casó con Rodrigo, porque él decía que era pérdida de tiempo y hobby de adolescente, que debía enfocarse en ser buena esposa. Y lentamente, sin notarlo conscientemente, Lucía empezó a reconectarse con partes de sí misma que había enterrado, con la Lucía de 24 años que existía antes de convertirse en la esposa de Rodrigo, con la mujer que tenía sueños propios, pasiones propias, identidad propia. Y un martes por la tarde, 9 meses después del divorcio, Lucía estaba enseñando a una niña de 8 años llamada Sofía a pintar un paisaje, y la niña la miró con esos ojos brillantes y le dijo algo que rompió a Lucía completamente. Maestra Lucía, cuando sea grande quiero ser como usted, porque usted enseña con el corazón. Se le ve feliz pintando. Y Lucía lloró ahí mismo frente a 30 niños, porque finalmente entendió algo que la partió. Su vida anterior perfecta nunca la dejaba hacer esto, nunca la dejaba brillar así.
Lucía estaba tan ocupada siendo esposa perfecta, manteniendo imagen perfecta, cumpliendo expectativas perfectas, que nunca tuvo espacio ni permiso para ser ella misma realmente, y lo que Lucía llamó ruina durante meses había sido en realidad liberación. Dios no destruyó su vida maliciosamente, destruyó la jaula invisible donde Lucía vivía sin saberlo, y ese dolor devastador, ese derrumbe que parecía castigo, fue el inicio doloroso del camino hacia quien Lucía realmente era antes de perderse en un matrimonio que la borró. Lucía empezó a ver las ruinas con otros ojos, no como fin, sino como inicio, como terreno despejado donde finalmente podía construir algo auténtico. Tomó clases de pintura los sábados, vendió su primera obra pequeña, lloró de alegría como no lloraba en décadas, y Lucía susurró una oración diferente. Dios, tal vez no entiendo todavía, pero gracias por no dejarme morir en esa caja perfecta. Si esta historia te está removiendo algo, suscríbete. Aquí compartimos fe que confía en las ruinas. Y dime, ¿qué ruina podría ser tu camino? Pasaron 5 años desde el divorcio que destruyó todo. Lucía ahora tenía 57 años y tenía una vida completamente diferente que nunca imaginó posible a los 52. No era más perfecta que antes, pero era infinitamente más real y auténtica. Lucía tenía su propio estudio pequeño de arte en el centro de Toluca. Enseñaba clases a adultos y niños. Pintaba obras que vendía en galerías locales. Vivía con propósito profundo que nunca tuvo en la vida perfecta de esposa. Y un domingo, después de misa, una mujer de 48 años recién divorciada se acercó a Lucía con lágrimas. Lucía, todos me dicen que eres ejemplo de superación. ¿Te arrepientes de lo que pasó? ¿Cómo sobreviviste esa ruina? Y Lucía sonrió con esa paz que solo tienen quienes caminaron por el fuego y salieron transformadas. Tomó las manos de esa mujer y respondió algo que ella nunca olvidaría. Hermana, durante años llamé a eso ruina, castigo divino, la peor cosa que me pudo pasar a los 52 años. Pero mirando hacia atrás ahora, con 5 años de distancia, ahora veo con claridad que fue el camino, el único camino posible hacia mí misma. Continuó mientras la mujer lloraba, porque en esa vida perfecta de 27 años, yo estaba muerta por dentro. Vivía para complacer a Rodrigo, para encajar en expectativas, para ser quien otros necesitaban que fuera, pero nunca fui yo. Y Dios lo sabía. Sabía que mientras yo estuviera cómoda en esa jaula dorada, nunca descubriría quién realmente era, nunca pintaría, nunca enseñaría, nunca brillaría. Así que Dios destruyó la jaula, no para castigarme, para liberarme de una muerte lenta. Lo que yo llamé ruina con rabia, Él lo llamó camino con misericordia. Un camino doloroso, sí, pero el único que me llevaba de regreso a mí misma. Y Lucía comprendió la verdad que sana profundamente. A veces, Dios tiene que destruir lo que tú construiste con tanto esfuerzo para mostrarte lo que Él realmente vino a construir en ti. No porque Dios sea cruel, sino porque es misericordioso. Porque Dios prefiere romperte temporalmente para salvarte eternamente que dejarte cómoda en una vida que te está matando lentamente sin que lo notes. Y Lucía, mirando su vida ahora a los 57, con su estudio, sus alumnos, sus pinturas, finalmente podía decir con gratitud absoluta: gracias, Dios, por la ruina que fue camino, por destruir lo que yo construí para mostrarme lo que tú querías construir en mí. ¿Y tú? ¿Qué ruina estás viviendo ahora mismo? ¿Qué destrucción te tiene rota y preguntándote constantemente por qué Dios permitió esto? La verdad es esta: tal vez no es ruina, tal vez es redirección necesaria. Tal vez Dios está destruyendo lo que nunca fue tuyo realmente, para construir lo que siempre debió ser. Y sé que duele como fuego. Sé que no lo entiendes todavía. Sé que miras las ruinas y solo ves fin de todo. Pero, ¿y si no es fin? ¿Y si es inicio? ¿Y si Dios está despejando el terreno, quitando lo viejo que ya no sirve, para plantar lo nuevo que necesitas? No todo lo que se derrumba en tu vida era malo, pero tampoco era lo mejor que Dios tenía reservado para ti. Y a veces, Dios tiene que quitarte lo bueno que construiste para finalmente darte lo mejor que Él diseñó. Confía en la ruina aunque no la entiendas, aunque duela cada día, aunque grites ¿por qué yo? Porque lo que hoy llamas ruina con lágrimas, mañana lo llamarás camino con gratitud.
Y cuando finalmente llegues a donde Dios te está llevando paso a paso, cuando finalmente veas por qué tuvo que destruir para reconstruir mejor, dirás lo mismo que Lucía dijo: gracias por la ruina, porque era el único camino hacia la vida real que siempre debí vivir. ¿Y tú? ¿Qué ruina estás viviendo ahora mismo? ¿Qué destrucción te tiene rota y preguntándote constantemente por qué Dios permitió esto? La verdad es esta: tal vez no es ruina, tal vez es redirección necesaria. Tal vez Dios está destruyendo lo que nunca fue tuyo realmente para construir lo que siempre debió ser. Y sé que duele como fuego. Sé que no lo entiendes todavía. Sé que miras las ruinas y solo ves fin de todo. Pero ¿y si no es fin? ¿Y si es inicio? ¿Y si Dios está despejando el terreno, quitando lo viejo que ya no sirve para plantar lo nuevo que necesitas? No todo lo que se derrumba en tu vida era malo, pero tampoco era lo mejor que Dios tenía reservado para ti. Y a veces Dios tiene que quitarte lo bueno que construiste para finalmente darte lo mejor que Él diseñó. Confía en la ruina aunque no la entiendas, aunque duela cada día, aunque grites ¿por qué yo? Porque lo que hoy llamas ruina con lágrimas, mañana lo llamarás camino con gratitud. Y cuando finalmente llegues a donde Dios te está llevando paso a paso, cuando finalmente veas por qué tuvo que destruir para reconstruir mejor, dirás lo mismo que Lucía dijo: gracias por la ruina, porque era el único camino hacia la vida real que siempre debí vivir. Si esta historia te dio esperanza en tu ruina, déjame un comentario. Cuéntame qué está derrumbándose en tu vida. Tal vez es tu camino. Te leo con el corazón abierto.